estimados oyentes del Purgatorio, a través de la señal de Forever en el dial 92.5 FM. Muy buenos días y bienvenidos a este su espacio de entrevistas a personajes del ámbito público y privado. Ya estamos a puertas de estas elecciones. Prácticamente esta semana, el pasado martes 13, concluyó el periodo para las inscripciones de las candidaturas y ahora hemos invitado al ex asambleísta por el Partido Social Cristiano, el ingeniero Henry Kronfle, para preguntarle, pues, cómo así se vuelve a animar a liderar, a encabezar la lista de candidatos a asambleístas nacionales por el PSC, pues el presidente Guillermo Lasso decidió descabezar al Parlamento porque aseguró que no lo dejaban gobernar. Buen día, bienvenido, ingeniero. Buenos días. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Un saludo para ti, Jorge, y para toda la audiencia. ¿Por qué decido volverme a postular? Primero, porque el partido decide hacerme candidato y yo acepto con mucho honor porque me siento muy orgulloso de ser desde el Partido Social Cristiano. Segundo, porque hay un plan de trabajo legislativo que se presentó en estos 2 años y que está en trámite en el marco de la Asamblea y que es imperativo que esos proyectos de ley se transformen en ley para poder dinamizar la economía. Proyectos de ley que decidimos presentarlos en el Congreso porque estaban en el plan de gobierno que se presentó en su momento cuando Guillermo Lasso era candidato a la presidencia de la República. Sin embargo, una vez que ya pues, se convirtió en presidente, mandó una proforma anual y una proforma cuatrianual, que es vamos a decir, la ejecución presupuestaria en base al plan de gobierno, y vimos que los objetivos de esa proforma no eran, digamos, los objetivos que tenía el plan de gobierno. Y por lo tanto nos vimos obligados para hacer cumplir ese plan de gobierno de poner cosas que no necesitaban ir a través del Congreso para que se hagan, porque eran temas de gobierno y la Asamblea no gobierna, la Asamblea legisla y fiscaliza, por lo cual es un absurdo decir la Asamblea no lo deja gobernar. De hecho, la Asamblea no puede dejar o no dejar gobernar a un presidente de la República porque la Asamblea legisla y fiscaliza, no gobierna. Entonces eso es un absurdo. Sin embargo, esos proyectos de ley hacían que lo que no se estaba haciendo en el plan de gobierno propuesto en ese entonces por el candidato, hoy presidente de la República, se logren a través de proyectos de ley, y esos son exactamente los proyectos de ley que este servidor propuso. Por ejemplo, la entrega gratuita de semillas de altos rendimientos para el sector agrícola, proyecto agropecuario, las pajuelas de alta calidad para el sector ganadero para mejorar tanto la leche como la carne. Proyecto que presenté con el economista Bolívar Remache, asambleísta también, para la pesca artesanal, para poder buscar un buque georreferenciador para saber dónde están los cardúmenes y por temas de seguridad en la pesca artesanal hacerla más eficiente ese sector. Proyectos que están enmarcados en no permitir que se le meta la mano a los fondos de la seguridad social, en donde no hay plata para las medicinas, para el fondo de invalidez, vejez y muerte, para la jubilación, y sin embargo hay plata para que inviertan en papeles del Estado. Financia al Estado la seguridad social cuando tiene que preocuparse por sus afiliados y por sus jubilados. Entonces se metió un proyecto de ley para prohibir que se toque ningún título, por ninguna condición, el dinero de la seguridad social para que este no vaya a financiar al Estado ecuatoriano. Proyectos que, por ejemplo, en el tema de gobiernos autónomos descentralizados, yo estuve estos 2 años en la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados, proyectos para que las rentas que pague el gobierno central, que por constitución y por ley le pertenecen a los gobiernos autónomos descentralizados, no estén sujetas a la voluntad del ministro de turno, del ministro de Economía y el viceministro de Finanzas de turno, sino que se paguen de manera automática y así poder hacer más eficiente, automática, esa recaudación y que lleguen esos servicios y esas obras que los GATS hacen al pueblo, que son los verdaderos gobiernos en contacto con la gente. Cambiar, por ejemplo, el monto de distribución, propusimos el doble de monto de distribución, pasar del 10 al 20 y prácticamente el 20 al 40 en los recursos permanentes y no permanentes que determina la distribución que por constitución y la ley le compete a los gobiernos autónomos centralizados. Al duplicar eso le quitamos funciones al gobierno, se los damos a los GATS para que el efecto económico sea cero, pero para que
el efecto de la obra y de los servicios se dinamice a través de justamente estos gobiernos que tienen el contacto directo con la gente. El proyecto de pancita llena que se presentó para que ningún niño se acueste con el estómago vacío en la noche a dormir. O sea, hay una cantidad, el proyecto de seguridad que se presentó también para justamente poder de alguna manera darle a la policía los recursos que necesita y la seguridad que necesita para que actúe con mano de hierro en contra de la delincuencia. Todas estas cosas, unas que ya se completaron y otras que están en camino, es lo que me motiva a regresar al Congreso Nacional. Ahora, ingeniero, hay cosas que siguen sucediendo, ¿no? Usted ha hablado sobre temas presupuestarios para que los GATS no se vean perjudicados por dilaciones o por la burocracia desde la instancia pertinente, en este caso el Ministerio de Economía y Finanzas. Pero fíjense lo que ha pasado en estos últimos días. Desde el Consejo Cantonal del municipio de Guayaquil se ha denunciado la disminución de $5.700.000 en el presupuesto de ese cabildo. No sabemos qué ha pasado en otros municipios que quizás tienen una condición más endeble, ¿no? Por ejemplo, Esmeraldas, Puerto Viejo y demás. ¿Cómo piensan ustedes como candidatos a la Asamblea evitar este tipo de cosas? ¿Habrán nuevas propuestas jurídicas para que estas circunstancias no afecten no a los municipios, sino a la población de cada una de estas ciudades que son finalmente estas poblaciones las beneficiarias de obras y servicios? Dar esa respuesta es en varios ámbitos, porque el tema es muy complejo y déjeme sintetizarlo para que la ciudadanía nos entienda. Una cosa es la fórmula de distribución que se hace a través del Consejo Nacional de Competencia para saber que de la recaudación, llamémoslo los ingresos permanentes, los impuestos y de la recaudación petrolera, el porcentaje que hay que repartir de ese total, haya una distribución por gobierno autónomo descentralizado, por provincia y tal. Esa distribución a su vez está ligada a fórmulas de ponderación de las cuales nosotros no estamos de acuerdo. Habría que hacer una reforma en el gobierno, esto no es un tema de ley, sino un tema del gobierno, en la fórmula de redistribución del Consejo Nacional de Competencia para que la ponderación sea más equilibrada a parámetros y a realidades de cada provincia. Eso por un lado. El otro tema es lo que nosotros hemos pedido, que sin importar que se haga esa corrección, se dupliquen ya los recursos a través de una ley. Es decir, que en vez de ir el 10 y el 20, vayan el 20 y el 40 de los recursos para estos municipios. Eso es un tema. Y el otro es la asignación automática de esos recursos, que es otro tema, porque hoy en día se discrimina o se hace discrecionalidad, discriminación, en decir a quién le pago primero, porque hay una potestad de una persona, de un ser humano, para decir, si me entraron estos recursos, le voy a dar a tal municipio, a tal otro. Eso se puede prestar para cualquier cosa. Se puede prestar para darle primero a los municipios que tienen alcaldes afines, se puede prestar para presiones sobre votos en el Congreso, se puede prestar para cualquier cosa. Es una manera de transparentar y evitar corruptelas de cualquier tipo. Además de eso, se presentó un proyecto de ley que se ganó y hay que hacer una pequeña reforma sobre lo que se ganó porque no se está cumpliendo en cuanto al IVA. ¿Por qué se entregaba los municipios cobraban el IVA, lo entregaban al SRI, el SRI lo mandaba a finanzas y le devolvían el IVA? ¿Para qué usted entrega para que le devuelven? Obviamente porque esa devolución no era automática, tomaba un tiempo y se usaba esos dineros que caían en esa caja central, llamémosla así, y se devolvía tarde, mal o nunca. Hoy en día se dice se iba, ya no se devuelve, solo se notifica lo que se cobró y se cruza de manera automática y los recursos quedan en el municipio para que pueda hacer, o en las prefecturas, para que puedan hacer las obras que se requieren. Entonces, la solución no es una sola cosa, como le digo, son varias piezas en este rompecabezas. Y todo eso está presentado en la Asamblea Nacional y muchos de esos ya están en trámite, inclusive para segundo debate. Claro, de hecho, en el caso del IVA, hubo un pronunciamiento favorable de la Corte Constitucional en ese sentido cuando hubo un proyecto de ley que modificaba el régimen tributario interno. Vamos con los temas también que son parte de la preocupación nacional, ingeniero. En materia de seguridad, siempre el Partido Social Cristiano ha tenido una política de mano dura contra la delincuencia y hoy estamos invadidos por los vacunadores. No es un tema de clase media alta. Están metidos en los sectores populares, suburbanos, en Sergio Toral, en Montesinaí, en Talía Toral, exigiendo 5 y hasta $10 por casa cada semana. Es un asunto que se ha desbordado. ¿Cómo plantea el PSC acabar con este problema más allá de lo que se hizo hace poco en esta misma asamblea que fue disuelta por el presidente Guillermo Lasso, de establecer una pena de 10 años para los casos de extorsión por vacunas?
Esas reformas hay que hacerlas, pero déjeme ir en orden porque su pregunta es muy interesante. ¿Cuál es el primer problema que tiene el país actualmente? La inseguridad. El segundo, por supuesto, la falta de empleo. Usted no puede estar en el país más seguro y morirse de hambre o comer y que lo mate la delincuencia. Ninguna de las dos cosas pueden pasar en el Ecuador. Por eso es que nuestro plan de gobierno con el candidato Topic, que es un candidato político, lo cual decidimos nosotros apoyar y que él ha aceptado el plan de gobierno que ha presentado el Partido Social Cristiano para su candidatura, lo ha refrendado él y su vicepresidenta, dicho sea de paso, tiene dos pilares fundamentales. La mano dura contra la delincuencia a través de un plan integral de seguridad y una economía social de mercado que permita el crecimiento económico como única solución con una carga social importante para atender los problemas de la población. Ese es el meollo, el pivote de todo esto. Ok. ¿Cómo se logra esto? Bueno, primero, hoy hay un candidato que cumple esas expectativas. Déjeme poner este ejemplo. Cuando Rafael Correa nadie lo conocía, y traigo a Rafael Correa porque vivió una situación bastante similar, nadie lo conocía, él proyectó ser el candidato cuando era ministro de Finanzas y nadie lo conocía en el país, ser el candidato que iba a romper con el problema que estaba en ese momento, que eran los partidos políticos. La gente estaba harta de los partidos políticos. Propuso ir con un movimiento político. No fue ni siquiera con candidatos al Congreso, porque decían que el Congreso no servía, más allá que acabamos en una constituyente, pero la situación, el entorno del país en ese momento daba para que un candidato identifique la oportunidad y crezca, porque esa era la necesidad del pueblo ecuatoriano, que se la resuelvan a través de un candidato. Hoy pasa lo mismo, pero en algo mucho más grave, que es la vida. Ya no es un tema de políticos, es un tema de la seguridad, de la vida, del robo, del secuestro, de la violación, del homicidio y de lo que usted acaba de mencionar, de la vacunación. No de la vacunación del COVID, sino de la vacunación para poder tener un local abierto que sirve como un mecanismo de extorsión y de alza de costos, y ha cerrado mucho del comercio y otros se ha visto gravemente afectados por el tema de la vacunación. Estos delitos comunes, que son los que vive la gente todos los días, tienen que combatirse. Eso es lo que la gente quiere que se le resuelva. ¿Quién es el candidato que empodera esa solución? Y no la empodera en discurso político o politiquero. Discúlpeme que sea claro en esto. No en discurso en la nube, no en filosofía, no atrás del escritorio, sino en el campo. Jan Topic es el único que puede resolver este problema. Ha peleado en guerras como la de Siria y la de Ucrania. No es un hombre de escritorio, es un hombre de campo. Conoce de estrategia militar y de inteligencia policial. Tiene la compañía de seguridad más grande quizás del país en este momento. Es altamente tecnológico, conoce toda la tecnología vida y por haber para combatir eso, y tiene la experiencia. Tiene las agallas, discúlpeme que se le diga así, el cerebro, el corazón, y usted sabe, la tercera C, que aquí la voy a decir que son las agallas, para poder combatir eso. Es el único que representa la verdadera solución para el primer problema del pueblo ecuatoriano. Por eso es que ha subido estrepitosamente su popularidad. La gente en todo el país habla de él, cree en él, y es el candidato que va a estar en la segunda vuelta sin lugar a dudas, porque él es el que tiene las cartas credenciales para atacar el país, el problema que tiene el país hoy. A lo mejor si el problema era otro, hoy no era el candidato. Hoy, con ese problema, es el candidato más idóneo para ir a la presidencia de la República. Bueno, sobre la candidatura de Jan Topic, que dicho sea de paso es un outsider, al que el Partido Social Cristiano le dio su apoyo, fue el primero. Me parece que no habían pasado ni 45 minutos de su publicación en la cuenta de Twitter y ya el PCC había manifestado en una publicación similar su apoyo. Luego se han sumado allí Sociedad Patriótica, Centro Democrático y en fin. Pero para terminar este bloque, ingeniero, con los permisos para el porte de armas, en el caso de civiles, y esto que surgió desde un decreto ejecutivo, derogando lo que en su momento se dispuso en el gobierno de lo que fue Alianza País, antes de que exista esa implosión con Lenin Moreno. El PCC ha dicho que está de acuerdo, pero ¿en qué medida aquello va a acabar con el problema de fondo en materia de inseguridad? Las estadísticas a nivel mundial, si ustedes ven, en los países que se permite la tenencia y porte de armas, hay disminución de la violencia. Eso no es una cosa de una opinión, son números, son cosas concretas, estadísticas a nivel mundial. Lo vimos recientemente en el Brasil.
Vea el caso del Brasil, para no poner el caso de Islandia. Vamos al caso del Brasil, porque a veces cuando uno hace ejemplos de otra parte dice, no, pero eso no es América Latina, aquí tenemos otra idiosincrasia. El Brasil piensa muy parecido que nosotros en todo. Vea el caso del Brasil, cómo ha disminuido. Entonces, ¿qué pasa cuando la gente de bien, usted y yo estamos tras las rejas? Usted y yo no podemos tener un arma. Usted y yo se hace imposible comprar una pistola porque tiene 300% de arancel y cuesta una fortuna y hay que pasar por 10.000 permisos para poder tener un arma. Y el delincuente la consigue en la calle con facilidad y el delincuente no está tras las rejas, sino que está suelto. ¿Qué pasa? La población le tiene miedo al delincuente. ¿Qué pasa con el gobierno? No puede vencer a la delincuencia. Pero cuando está al revés, el método disuasivo de que sepa el delincuente que si se mete mañana a robar una casa, le pueden en defensa propia matar y ni siquiera tiene culpa, no es culpable el que lo mata porque está dentro de su casa y está defendiendo su vida en esa protección, piensa dos veces. Entonces es primero un método disuasivo. Segundo, no puede haber alguien que porte un arma sin tener, digamos, una instrucción de tiro, un entrenamiento, un récord policial limpio, un récord psicológico y una serie de cosas. El arma tiene una descripción específica, se puede hacer una auditoría mañana sobre qué arma disparó qué bala, porque tiene un ADN el arma como tal, tiene una identificación propia, tiene trazabilidad, dónde se importó, quién es el fabricante, quién la tiene, desde cuándo lo tiene. Entonces, va a haber una sociedad más segura, va a haber una sociedad más segura sintiéndose segura teniendo esas herramientas. Ahora, ese no es el único problema. La policía tiene que estar dotada, pues. La policía tiene que estar dotada con chalecos antibalas, la policía tiene que estar dotada con balas, la policía tenía que tener una ley que ya se la dio para que no la metan preso por dispararle a un delincuente cuando merite la situación, el uso progresivo de la fuerza. La policía tiene que tener patrullas, tienen que tener esas patrullas GPS para saber dónde movilizarse, tiene que haber inteligencia para saber cuáles son los lugares de la ciudad donde más crímenes se hay, tienen que haber ojos de águila, tienen que haber dotación, comida para la policía, lo que denominamos coloquialmente el rancho, que tengan gasolina o diésel esas camionetas para poder circular. Es decir, todo el radio del equipo que necesita una policía para poder operar, no una policía desmantelada en donde el policía se le cobra la bala que dispara y poco se lo mete preso por agarrar un delincuente o matar a un delincuente en la calle, en un delito flagrante que puede ocasionar muertes de demás ciudadanos. Entonces, eso es lo que la ley está. Entonces, ahora hay que hacer la dotación, el Ejecutivo tiene que ejecutar. Por eso es que vuelvo y le repito, es una falencia decir la Asamblea no lo deja gobernar. La Asamblea no gobierna, el plan de gobierno, el 90% no tiene que pasar por la Asamblea Nacional, no nos engañemos. Conozco de arriba abajo el plan de gobierno. Nuestra oposición era que no se cumpla el plan de gobierno, porque cuando se llegó a la Asamblea, el plan anual y cuatrianual, ya estando en el poder, difería del plan de gobierno que fue cuando era candidato y llegó usted a la presidencia de la República. Entonces, nosotros queríamos hacer cumplir ese plan de gobierno. Ahora, dicho esto, hay que hacer control en la frontera. Drones, quitar los pasos en la frontera que son ilegales, mejorar los pasos legales, escáneres que se tengan en la frontera para tener control, ¿no? Entonces hay puertos, aeropuertos, reconocimiento facial, tecnología que hoy existe, cámaras que usted no puede poner a una persona a ver 200 monitores, no se va, cámaras inteligentes que alerten en el momento que está pasando algo raro y se prenda esa notificación para enfocarse en ese momento, en ese problema y poderlo resolver a tiempo. Entonces,